es fundamental para comprender cualquier texto situarse en el contexto y en el trasfondo en que fue escrito, para poder incluso llegar a comprender la mente del escritor, y eso no es fácil. A veces con las palabras, con un argumento, se enfoca con una mentalidad distinta a la del escritor y podemos llegar a decir con la misma palabra algo totalmente distinto. Mire usted, cuando nos metemos a Romanos 9, queridos hermanos, tenemos que meternos en la mente del escritor y no va a ser fácil porque él es o era brillante, erudito en las escrituras del Antiguo Testamento. Además, cuando nos vamos a meter en Romanos 9, ¿dónde está Romanos 9? Bueno, justo ahí, después del 8 y antes del 10. ¿Qué quiero decir? No quiero decir un chiste tonto. Quiero decir que nos tenemos que meter en el contexto de la carta y en el trasfondo. Algo de eso vinimos haciendo noches anteriores y hemos considerado Romanos 1 al 8. Lo repasamos brevemente. Romanos 1, Pablo se presenta, saluda a los cristianos de Roma, no había fundado aquella iglesia, por lo tanto él, aunque es pastor y maestro y apóstol incluso, no les va a corregir de manera específica ciertos problemas doctrinales o pastorales que ellos tuvieran, ¿verdad? Más bien Pablo va a escribir una epístola de desarrollo, el argumento, el fundamento de nuestra fe como cristianos. Y va a comenzar diciendo, quise ir a Roma varias veces, fue impedido todavía, pero me siento deudor. Y dice, debo llevar el Evangelio. Y el Evangelio leíamos el primer día, poder de Dios para salvar al que cree. Y el Evangelio era en la vida de Pablo la razón de viajar, la razón de predicar y la razón de escribir. Prolijamente él hace un desarrollo del fundamento de nuestra fe en Romanos del 1 al 8. ¿Lo recuerdan? Capítulo 1, 2, 3, él hace las veces de un fiscal acusando a todos los seres humanos, a los paganos, idólatras, inmorales. Capítulo 2 acusa también de pecado a los que no son tan abiertamente malos, son más moralistas, pero también en alguna medida hacen lo mismo. Y capítulo 3 hace toda un desarrollo, final de capítulo 2, principio del 3, para demostrar que también el judío, el religioso, es pecador. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, bajo el juicio de Dios, y la ley lleva al ser humano a que cierre la boca delante de Dios y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estábamos perdidos. Pero ahora, dice Romanos 3:21, ahora se manifestó la justicia de Dios y el amor de Dios. Por eso titulé Romanos, la exposición de Romanos, la justicia y el amor de Dios en acción. Por toda la epístola se menciona la justicia de Dios. Y está dirigido al centro de la justicia romana y tan famosa la justicia romana en sí. Pero aquí está hablando Pablo de la justicia de Dios en Cristo en la cruz. A Él lo puso como propiciación por nuestros pecados, como Redentor y Salvador. De manera que somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios hoy en día. Y Dios no nos deja así nomás, sino que preparó de antemano llevarnos al cielo, llevarnos a la gloria y que seamos semejantes al Señor, que tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Mientras tanto, yo les decía anoche, ayer nos salvó, mañana nos lleva al cielo. Entre tanto que decimos hoy, en el diario vivir, Dios tiene un proceso de santificación para nosotros. Apartarnos de la pecaminosidad e inmundicia del mundo, apartarnos hacia Él y su buena voluntad, su buena
provisión, la vida nueva que nos tiene preparada en Cristo. Entonces, ayer nos salvó, hoy estamos en este proceso de santificación y tenemos asegurada la vida eterna. El fin es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este proceso del diario vivir, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ayuda, intercede, nos fortalece, leyendo la Escritura nos ilumina, nos alienta, nos anima, intercede en nuestras oraciones, de manera que podemos estar seguros. El Espíritu de Dios mueve a nuestro espíritu humano a clamar a Dios y decirle papá a Dios. Por tanto, estamos seguros en Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así terminábamos anoche. Así termina Pablo en capítulo 8. Con una nota de gozo y de seguridad y de alabanza a Dios, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Amén. Creo que hicieron una pausa. Pablo dictaba, Tercio escribía, pobrecito como tenía la mano cansada. Hicieron una pausa o incluso se fueron a dormir y al día siguiente continuaron. Porque el capítulo 9, o sea, el próximo párrafo de la epístola, si bien está dentro de todo un argumento, todo un contenido doctrinal que hace a nuestra fe, es como que comienza con un nuevo aspecto, con un nuevo tema. Y ese tema va a ser, allí lo tenemos, Romanos 9, capítulo 9 al capítulo 11, el tema va a ser el pueblo de Israel, el Mesías y el Evangelio, frente a la sabiduría de Dios y la fidelidad de Dios. ¿A qué viene todo esto? Pablo necesitaba explicar de una manera compacta, lo hizo, capítulo 9, 10, 11, qué pasaba con los judíos, porque había muchas interrogantes, muchos cuestionamientos. A ver, Pablo, vos sos el tal apóstol de ese Jesús, ¿es el Mesías Jesucristo? Sí. ¿Y por qué no se convirtió todo Israel? ¿Y por qué muchos judíos no creyeron en él? ¿Y por qué lo rechazaron en la Galilea los rabinos? ¿Y por qué lo rechazaron en Jerusalén? Lo rechazó Caifás. ¿Y por qué no todos los judíos creyeron? ¿Verdaderamente es ese Mesías verdadero? ¿Eres tú un enviado de él o eres un farsante? ¿Por qué no todos han creído? ¿Falló la palabra de Dios? Escúchame, la profecía bíblica dice que él iba a traer el reino de paz y prosperidad, las promesas a Abraham, las promesas a David. ¿Y dónde está? No las cumplió. Fue elevado al cielo, un día regresará. Bueno, pero ¿y? ¿Puedes explicarme esto? ¿Ha fallado Dios? ¿Es una farsa tu Mesías? ¿Es una farsa? Cuestionamientos muy fuertes había. Entonces él va a escribir este capítulo 9, 10 y 11 para explicar qué pasaba con el pueblo de Israel frente al Mesías y el Evangelio. Y eso frente a la sabiduría y la fidelidad de Dios. Entonces inmediatamente Pablo va a decir, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. Cambió el tema, ¿no? Bien han hecho los que editan la Biblia, presentan, bien han hecho allí en establecer una separación de capítulos, porque termina capítulo 8, cierra todo ese tema desde la perdición, pasando por la justificación, la santificación, llegamos y llegaremos a la gloria eterna, la gloria venidera de los hijos de Dios en la gloria, en el cielo, ¿tá? Del 1 al 8, y termina arriba. Inmediatamente el renglón siguiente dice, verdad digo, no miento, estoy inundado de tristeza, dice Pablo. Cambió el tema, ¿no? Cambió, dice, deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice, mi parentela en la carne. Cuando dice mis hermanos, lo aclara, mis parientes en la carne, es decir, mis familiares judíos.
Muchos de ellos no han creído, dice Pablo. Y yo oro por eso y por ellos. Y trato de predicar y explicar y enseñar. A eso Pablo dedicó su vida. Entonces nos metemos, hermanos, en una nueva sección de la carta. Pablo va a hablar de sus hermanos en la carne, sus parientes judíos. ¿Por qué no creyeron? ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Falló su palabra? ¿Falló el Mesías? ¿Cómo es esto? No todos creyeron. Bueno, ahí vamos. Entonces, versículo 1 al 3, ahí lo voy a cambiar en el pizarrón, en la pantalla. Romanos 9, del 1 al 3, el dolor de Pablo por sus parientes en la carne. Bueno, un poco es una lección para nosotros también, porque nosotros también tenemos parientes en la carne y amigos y compañeros de trabajo, etcétera, que no tienen al Señor y les cuesta creer, y algunos son protestones, y algunos son ateos, y algunos están más interesados. Bueno, es nuestro deber orar por ellos y llevarles explicaciones, llevarles apología, llevarles enseñanza, llevarles el Evangelio de Jesucristo. Versículo 4 en adelante, 4 y 5. Hablando de Israel, él va a plantear los privilegios que tuvo y tiene la nación de Israel. Cuando decimos Israel, decimos los judíos. ¿Quiénes son esos? Vamos a identificarlo bien. Los judíos en el mundo son unos 16 millones judíos. Ahora, hace 70 años, volvieron a ser nación. El Estado de Israel. La capital es Jerusalén. ¿Estamos? Allí viven casi 7 millones de judíos y unos 8 o 9 en el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, México, aún Sudamérica, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado de Israel, 7 millones de judíos ahí, casi llegan a 7. ¿Estamos? Judíos de la descendencia física de Abraham, su hijo, Isaac, su nieto, Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso? Israel, el que forcejeó, el que luchó con el ángel de Jehová, y ahí Dios le cambió el nombre, el que luchó con Dios, Israel. Él tuvo 12 hijos varones. ¡Qué lío esa casa! De esos 12 hijos varones vinieron las 12 tribus de Israel y toda la historia que nosotros conocemos, pasando por el Antiguo Testamento, pasando por el intervalo del Intertestamento y después el Nuevo Testamento y después todos estos siglos hasta hoy, descendientes de papá y mamá judíos, algunos mezcladitos. Hoy en día no saben de qué tribu son. Solo algunas familias sacerdotales se identifica eso. Un pueblo muy especial y único en el mundo, único, con características sumamente distintivas. ¿Cuáles son esas características? Aquí lo tenemos. Versículo 4, mire. Versículo 4, allí leemos privilegios de la nación de Israel. Dice, son israelitas. Sí, descendientes naturales de Israel, porque en un momento va a explicar y va a decir, no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, y ahí vamos a entrar en el argumento, pero por lo pronto aquí está hablando de los judíos, la nación, todos los judíos, son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué es eso? Dios los adoptó como a hijos a ellos. Desde Éxodo 4:22, si quiere anótelo, Éxodo 4:22, Dios le dice al faraón, de Israel es mi hijo, deja ir a mi hijo Israel para que me adore en el desierto, si no, vas a tener problemas con tu hijo. Ah, qué tremendo ese hombre, cómo altercó contra Dios y con Dios y no quiso reconocerlo. En un momento lo vamos a mencionar un poco más. Entonces, israelitas, la adopción, Dios los adoptó como hijos. La nación, Israel es mi hijo.
¿De acuerdo? Comprenda. Nosotros somos hijos de Dios individualmente aceptando a Cristo. Eso es otro tema y otra gente. Acá estamos los judíos, acá tenemos los judíos, la nación, la adopción tienen ellos. Dios los recibió, los puso como hijo. Israel es mi hijo. Dice, de ellos es la adopción. Luego, la gloria. Ese fuego que tenían allí sobre el tabernáculo en el desierto, que de día era nube y les daba sombra, porque si no se hubieran muerto en el calor del desierto, y de noche era fueguito, era calefacción. Qué bárbaro, ¿eh? Pues si no se hubieran congelado en el desierto. ¿Se acuerdan de toda esa larga historia de años? Ellos tuvieron la Shekinah, y esa Shekinah estuvo después en el tabernáculo y en el templo. La gloria, Shekinah, la gloria. ¿Qué otro pueblo tuvo eso? Me parece que ningún otro. ¿Qué más tuvieron? El pacto. Claro, Dios hizo pacto con Abraham, hermano. Y hizo pacto con su hijo Isaac, y con su nieto Jacob. Y le prometió hacer de ellos una gran nación y darles la tierra prometida y enriquecerles y prosperarles. El pacto. Después dice la promulgación de la ley. Eso fue un privilegio extraordinario que tuvieron los judíos. Usted puede leer a partir de Éxodo 19 y 20 que Dios se manifestó en el monte Sinaí, temblaba el lugar, se espantaron los judíos. Dios descendió y habló los 10 mandamientos en hebreo Dios. Y después le dio el resto de la ley personalmente a Moisés. Fue una bendición para la nación de Israel la ley de Dios, la ley de Moisés. Y aún cuando fue traducida, llegó a ser traducida a las naciones, una bendición para nosotros también. Pero ellos tuvieron la ley. ¿Qué sería de este mundo sin esa ley? La ley, el culto. Sí, la Torá, la ley, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esa Torá contenía el culto. El tabernáculo, el altar del sacrificio, el altar del incienso, el lugar santo, el lugar santísimo, la menora de las 7 luces, los panes de la proposición, pasando el velo, ahí teníamos el arca del pacto, los sacrificios, los sacerdotes, las vestiduras, las fiestas, todo eso es el culto levítico. Ellos y solo ellos tuvieron eso. Las promesas también leemos allí. Mire, Dios no solo le hizo promesas a los patriarcas, en Deuteronomio 28, 29, 30, tenemos las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Les dijo, los voy a meter en la tierra prometida. Si desobedecen, los voy a sacar y llevar al exilio, pero los voy a volver a traer. Cuando se arrepientan, los voy a volver a traer a la tierra que le prometí a Abraham. Las promesas. Y después vinieron las promesas a David, y después vinieron las promesas del nuevo pacto. Qué pueblo privilegiado, hermano. Los judíos, de los cuales, dice versículo 5, son los patriarcas. Claro que sí, los venerados patriarcas. Abraham, el más grande de todos. Bueno, los judíos consideran 7 patriarcas, 3 patriarcas varones, 4 matriarcas madres. ¿Sabía usted? Los 3 patriarcas varones son Abraham, Isaac, Jacob. Las 4 matriarcas son Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Los patriarcas. ¿Qué nación tuvo esto aparte de ellos? Y de los cuales, dice versículo 5, de los cuales, según la carne, vino el Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que Pablo dice, tengo tristeza en mi corazón por mis parientes en la carne, mi parentela judía. Porque nosotros, dice, tenemos, ojo, nosotros, involucro a Pablo, los judíos tienen enormes privilegios a través de siglos que ninguna otra nación en el planeta y en la historia han tenido. Ojo,
el pueblo terrenal de Dios. Pero aquí comienza Pablo la explicación. Versículo 6, y ahí avanzamos en el punto 6, Romanos 9, desde el 6 hasta el 13. ¿Falló la palabra de Dios? ¿Por qué no todos ellos recibieron al Mesías? Si el Mesías es Dios sobre todas las cosas en el linaje de David, ¿por qué no todos ellos creyeron eso? ¿Ha fallado la palabra de Dios? No. Entendamos que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. ¿Cómo es eso? Ahora Pablo comienza a explicar. Mire, vamos a leer del 6 al 13. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es histórico. No todos fueron verdaderos israelitas, no todos fueron llamados hijos de Abraham, toda la descendencia. Hermanos, a través de los siglos hubo dentro de la nación de Israel un grupo que creyó, que frecuentemente le llamamos remanente fiel, y un gran grupo que no creía en los días de Isaías, en los días de Jeremías. A eso va a apuntar Pablo. No todo israelita creyó, porque no todo israelita es un verdadero Israel. Es decir, no todos los que descienden de Israel, el hombre, el patriarca, son verdaderos israelitas. Le explico. Se necesita, además de ser descendiente en la carne, mamá y papá hebreo, circuncidado el 8º día cuando era bebé, además de eso, tiene que ser de la fe, tiene que creer de la misma manera que creyeron ellos. Esa es la gran diferencia. Puede haber judíos, descendientes de israelitas, mamá, papá, circuncisión, que no creyeron, como a través de los tiempos fue así. Entonces, no todos los que descienden de Abraham son hijos. Y ya desde el principio Dios le dijo a Abraham, Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, Abraham tuvo varios hijos. ¿Cómo se llamó el primero? Ismael. Muy bien. Dios no estuvo de acuerdo con eso, porque fue Agar, la mamá, la sirvienta, la servidora de Sara. No estuvo. Después Dios le proveyó el verdadero hijo a Abraham de Sara, Isaac. Y después, cuando Sara murió, él tuvo otros hijos más con otra esposa y con otras concubinas. O sea, tuvo varios hijos Abraham. Pero la descendencia vino, según la promesa de Dios, por Isaac. Y aquí empezamos a hablar de descendencia para formar un linaje, para formar un pueblo, ¿sí? Y que de ese pueblo viniera la simiente de Abraham. Porque en Abraham y en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Oyó? Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Y en Génesis 22 Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti y en tu descendiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de el descendiente, que Pablo nos explica en Gálatas 3:16, que esa semilla es Cristo, es el Mesías. Pero sigamos. Dice, la palabra de Dios no ha fallado. No todos los que descienden de Abraham son verdaderos hijos, no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Tiene privilegio como pueblo, pero tiene que creer para ser hijo de Dios. ¿Sabe? Esto de que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas y no todos los que descienden de Abraham son considerados hijos, es un tema viejo y es un tema actual. Lleva siglos. Te explico algo, mirá. No puedo meterme en el tema, pero te lo digo un poco de memoria, lo podés investigar. En Mateo 3,
Vienen muchos judíos a bautizarse en el bautismo de Juan en el Jordán. Arrepentíos, el reino se ha acercado. Muchos se arrepienten sinceramente y se bautizan para esperar al Mesías, ¿verdad? Vienen otros y Juan el Bautizador los conocía. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Vamos? Los conocía, venían de allá arriba, venían del templo, venían los fariseos, los enviados de los saduceos, los enviados de los sacerdotes, venían como para ver qué pasaba con este que predicaba en el desierto, alienado de la autoridad del templo, ¿no? A ver qué pasa con este. Él ahí nomás le dice, generación de víboras, ¿para qué vienen acá? ¿Quién les informó? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Conviértanse de verdad, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No crean que son hijos de Abraham, les dice Juan, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y hace un jueguito de palabras ahí en el hebreo. Pero mire las palabras de Juan. Ustedes son judíos, le dice los fariseos que venían del templo, pero no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Ustedes son de la carne, de la descendencia de la carne de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Meses después, la misma discusión y situación se la dijo el Señor a ellos. Mira, en el templo hubo un momento en que discutían y uno de ellos le dijo socarronamente, nosotros un padre tenemos, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos. Nuestro padre es Abraham, les dijo. Le dijeron. ¿Y por qué digo socarronamente? Porque lo acusaban al Señor de haber nacido de fornicación. Él no nació de fornicación, nació de mamá virgen, de acuerdo al poder y la profecía de Dios, ¿no? Dice, nosotros un padre tenemos, no somos nacidos de fornicación. Entonces Él les dice, no vayan a pensar que son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Pero ahí tiene un judío que era descendiente de Abraham, pero no era hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque no tenía una fe correcta en Dios y en la Escritura. Tenían una religión. Lo mismo pasó en la Galilea. ¿Quiénes rechazaron al Señor de la Galilea? La gente lo amaba. ¿Saben quiénes? Algunos rabinos que solo tenían una religión comenzaron a decir, sanan el sábado, no proviene de Dios, no se lava las manos. Mira, celoso el tipo, porque había alimentado 15.000 personas en la pradera, había multiplicado el pan, 5.000 varones y los nenes y la señora, 15.000 habían comido en la pradera. Al día siguiente le vinieron y le dice, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí hay algo que tenemos que parar. Era una bendición lo que estaba haciendo, sin embargo comenzaron a hostigarle, y que sanaban el sábado, que no se lavaban las manos, y bronca, y celo, hasta que un día echó un demonio el Señor, y en vez de saltar de alegría, dijeron, expulsa a los demonios por el espíritu del demonio, el espíritu de Belcebú, ¡fuera de acá! Ahí tiene un judío que lo era en lo exterior, es decir, en la carne. Tenía mamá, papá judío, circuncidado el 8º día y tenía una religión. No era un verdadero israelita, no era un verdadero descendiente de Abraham. ¿Lo comprende? Hasta el día de hoy los judíos son así. Yo he hablado con un judío la vez pasada, que lo tuvimos de guía en el tour, y él se la cree. Él cree que porque su mamá y su papá son judíos y porque lo circuncidaron al 8º día, él está bien con Dios. Y yo decía, no, vos tenés que recibir al Mesías. Y si es el suyo, dice, cuando venga entraré en su reino. Sí, pero si vos te morís antes, estás en la lona. ¿Por qué? Porque el judío Jesús le dijo a los judíos, si no reconoces que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El judío debe arrepentirse hoy y recibir al Mesías y Salvador hoy, porque si no está frito.
Entonces, ¿cuánta discusión en ese fondo, en ese trasfondo histórico? ¿Se da cuenta? Pero que nos queden claros, aquí tenemos judíos que son descendientes de Abraham y todos los chiches, ¿sí? Pero tenían una religión. Y aquí tenemos judíos que tenían fe correcta en las Escrituras y en el Mesías. Te digo más, cuando llegó a la Galilea el Mesías, la inundó de alegría, como dice y decía Isaías 9, multiplicaste la gente y la alegría, se alegrarán delante de ti. Qué magnífico, la simjá, búscalo, simjá judía, la alegría, que bailan y que se alegran y que se convidan cosas, como hacen las señoras allá atrás, ¿viste? La alegría. Pero ellos se amargaron. Cuando viene el Mesías, inunda de alegría la Galilea, ve mujeres que le sirven, ve que él abraza a los niños, ve los rabinos, ven que él hace curaciones, que enseña. Es un muchacho radiante de 30 años y pocos meses, se llenan de celos y para ellos llega a ser un tropiezo. No una bendición, un tropiezo. Lo mismo sucede en Jerusalén. Llega el Mesías, para algunos es una bendición, para otros, piedra de tropiezo. Mirá cómo le sigue la gente, dijo Caifás a sus muchachos, con todas las vestiduras sacerdotales. Nos pateó el negocio del templo, mirá, no, a este tenemos que matarlo, a este tenemos que matarlo, cuanto antes, sí, pero antes de la fiesta, para no provocar alboroto al pueblo, a este lo tenemos, vamos a buscar la forma de matarlo, hay que matarlo. Son judíos, tanto unos como otros, judíos creyentes, judíos no creyentes en el Mesías. Cuando el Mesías vino, ellos tenían su negocio, su religión, su establishment, su negocio ahí, su cosa, les pateó todo. Fue un tropiezo para ellos. A este tenemos que matarlo. ¿Se da cuenta? Volvamos a leer con esa explicación en mente. Vamos a leer, dice, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa, y eso está en el Génesis. Hermano, les digo, va a ser difícil comprender a este judío Pablo, porque él tiene en mente, su mente brillante, todo el Antiguo Testamento en orden, el Génesis, el Éxodo, y va a citar textos de Malaquías y de Génesis y de Éxodo y de Oseas y de Isaías y de Jeremías y de acá. Cuidado, porque si leemos sus frasecitas sin tener en mente el contexto que él tiene, podemos sacar la idea de la frasecita para el lado de allá y irnos tan lejos de lo que él quiso comunicar. ¿Qué es lo que sucede? Es un pasaje muy difícil de interpretar porque tiene varios frasecitas del Antiguo Testamento. Tiene varias frasecitas del Antiguo Testamento, pero cada frase tiene un contexto y un trasfondo. Entonces, nuestro desafío es seguirle el hilo, seguirle el trasfondo acá, siglo I, tratando de explicar por qué los judíos no creyeron en el Mesías y tratar de seguir los textos que él cita del Antiguo Testamento, de acuerdo a cómo los tiene en el trasfondo de su mente y su mentalidad judía, siendo judío, hablando de escritura judía, Mesías judía y hablando a judíos y tratando de explicar la situación de los judíos. No es fácil, ¿verdad, don David? A mí sí se me complica un poco. Bueno, sigamos, un poco bastante. Sigamos. Y dice, mirá, todo esto dice, según la promesa, porque el hijo de Abraham fue según la promesa. La promesa fue a Sara. Después dice el caso de Rebeca. Rebeca tenía en su vientre, y ahí tendríamos que buscarlo en el Génesis, en el vientre tenía mellizos. ¿Cuáles fueron esos mellizos que nacieron de Rebeca? A ver, Jacob y Esaú. Se peleaban en la panza de la mamá. Rebeca fue desesperada a consultarle a Dios. Y dice, ¿qué pasa con esto? Que los pibes se pelean. Se peleaban en la panza, hermanos.
y por siglos se han peleado hasta el día de hoy y se van a seguir pegando en la tribulación. Son mellizos, pero uno es, ¿cómo era? Uno es Jacob y el otro es Esaú. Ahora, la palabra profética del Génesis anunciaba: el mayor servirá al menor. Mire, versículo 12. Eso en el trasfondo judaico significa lo que llegó a suceder después. Proféticamente lo anuncia. ¿Qué llegó a suceder después? El menor le robó el primer lugar al mayor y el mayor llegó a servir al menor. ¿Se da cuenta? Jacob le robó la primogenitura al hermano, a Esaú. ¿Lo dije bien? Porque me confundo los nombres. ¿Lo vuelvo a decir? Jacob le robó la primogenitura a Esaú. A partir de ese momento, como él vende su primogenitura, un buen guiso de lentejas, con choricito colorado y todo eso. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué nombre recibe? Le cambian el nombre. ¿Qué nombre recibe Esaú? Edom. ¿Sabe qué significa? Rojo. Es muy similar la palabra a Adán, el creado a partir del polvo rojo, del polvo de la tierra. Adán es rojo, significa hombre en hebreo hasta el día de hoy, la palabra Adán. Edom es similar, significa rojo, pero no a partir del polvo, sino del guiso que se compró y se comió. El otro hábilmente le roba la primogenitura y queda como primogénito. Y quedó así. Nos parece un poco raro a nosotros, pero era lo del trasfondo de aquel tiempo. Y dice, el mayor servirá al menor, y dice versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, uno lo lee así rapidito y parece ser que Dios, es decir, parece ser que Pablo dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, a los dos muchachos. ¿Qué se refiere? No se refiere a los dos muchachos, hermano. Pablo viene refiriéndose al Génesis y de pronto, en versículo 13, toma un versículo, no del primer libro de la Biblia, sino del último libro del Antiguo Testamento. Toma un versículo de Malaquías y hay que seguirle la idea. Malaquías 1, usted debería leerlo, no tenemos tiempo. Malaquías 1 del 1 al 5, el profeta Malaquías discute con los judíos y dice, Dios nos amó, Dios amó a Israel. Y el pueblo dice, ¿en qué nos amó? ¿Acaso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Pero lo dice en Malaquías, ¿estamos? Y cuando habla de Malaquías, está hablando de pueblos. Dios nunca odió a Esaú. Compréndalo, hermano, léalo en el Génesis. Nunca odió a Esaú. Esaú se resintió contra Jacob, juró matarlo, pero 20 años después, cuando Jacob regresa, no lo agrede, lo recibe bien. Juntos sepultan a los parientes, se llevan bien, se separan los ganados, todo eso. Nunca tuvieron mayormente otro problema, fueron los descendientes. El pueblo de Jacob, Israel, los judíos, y el pueblo de Esaú, los edomitas. Hasta el día de hoy tienen problemas con los edomitas. Los que saben del tema explican que se puede aplicar Edom, se puede identificar con los palestinos de Yasser Arafat. Yasser Arafat creó una configuración de habitantes allí en la zona de la Samaria, se llamó palestino para pelear contra los judíos. La mayoría de ellos son edomitas. Y también Edom habitó en el sur del Mar Muerto, en el monte Seir. Actualmente es parte de Jordania. Así que toda esa parte de abajo de Jordania y toda la parte de los palestinos de la Cisjordania hoy en día, esos son Edom y se odian. Yo creo que Israel es más pacífico, pero Edom quiere borrar del mapa a los judíos. Hasta el día de hoy se odian y se pelean. Y va a ser bravo en la tribulación, los van a traicionar, los van a perseguir. La historia continúa, hermano. Mire, para hablar de Edom y la historia de Israel y los edomitas,
tenemos una larga historia en libros históricos y varias profecías que hablan de la destrucción de Edom. Mire, y hasta un libro completo, aunque chiquito, el libro de Abdías, dice que Dios va a establecer su reino en los montes de Israel y va a destruir a los edomitas, va a destruir a Edom. Dice que va a ser como estopa frente al fuego de Dios Edom. Mire, y qué difícil meterse en la mente de este judío, pero bueno, vamos a hacerlo así. Del 6 al 13, él está diciendo, el punto es que vino el Mesías y no todos los judíos creyeron. ¿Sabe por qué? No falló la palabra de Dios, fallaron ellos. Porque siempre hubo algunos que creyeron y algunos no, pese a que Dios les amó, pese a que Dios les amó. Y sigue Pablo, tenemos que avanzar. No, hermano, no voy a dar una explicación completa, ni van a quedar respondidas todas las preguntas, pero usted se va a ir dando cuenta del trasfondo y hacia dónde Pablo va. Sigamos, 9, 14 al 18. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Una parte de Israel creyó, otra parte no. Los verdaderos israelitas creyeron, el remanente fiel creyó en el Mesías. Y hermanos, muchísimos judíos creyeron en el Mesías, el Cristo, Jesús. Usted debe tenerlo en claro, porque es muy común en el mundo evangélico y en el mundo en que vivimos oír que los judíos mataron a Cristo, los judíos rechazaron a Cristo. Momentito, una parte de la nación rechazó a Cristo, otra parte de la nación fueron creyentes. Miren, los apóstoles fueron judíos creyentes. Los apóstoles predicaron en Jerusalén, en Judea, y fundaron varias iglesias, Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea. Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted lee en Hechos 9:31, usted lee en Hechos 9:31 y ahí va a encontrar, después de varios años, un montón de iglesias por Judea, Samaria y la Galilea, todos judíos. Todos judíos. Después en Hechos 10, Pablo hace un viaje misionero, va por Jope, va por, antes como es, Lida, Jope, el Sarón, Cesarea, predica en la casa de Cornelio y por primera vez se convierten romanos. Años, muchas iglesias, todos judíos. Entonces no podemos decir los judíos rechazaron a Cristo. Una parte de la nación se endureció y rechazó al Mesías. Y otra parte de la nación de Israel creyeron y fueron buenos predicadores y salieron al mundo a predicar y hasta nos escribieron el Nuevo Testamento. ¿Se dio cuenta, no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, todos judíos. Mire, entonces, entendamos por qué no todos los israelitas creyeron. ¿Cuántos minutos van, David? 45 casi. 45 casi. Bien, ya vamos a ir terminando este primer tiempo. Ahora, ¿qué pues diremos? Dice versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no depende esto de la fe y creer en el Mesías, no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque muchos judíos tenían la pretensión de adorar a Dios y de ser siervos de Dios y de que Dios los recibiera. Pero el mismo Mesías les fue explicando que no, que estaban equivocados. En la Galilea, los rabinos. ¿Y cuántos judíos más? Mayormente las conversaciones del Señor fueron con judíos. Es Dios el que tiene misericordia de un pecador. El gran
problema de los israelitas fue, y lo vamos a leer terminando Romanos 9, el gran problema es que ellos se la creían, ellos se creían que teniendo la ley y la circuncisión, tenían mérito delante de Dios, vino el Mesías y tropezaron. Mire, lo podemos adelantar un poquito, pero después volveremos. Mire el 9:30, ¿qué pues diremos? Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Sí, los gentiles, porque los apóstoles salieron a las naciones a predicar. Y los gentiles creyeron. Más, versículo 31, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Muchos judíos fracasaron en ese intento. ¿Por qué? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, la justicia de Dios, no por fe, sino como por obras de la ley. Iban tras esa justicia como mérito personal delante de Dios. Creían que por ser descendientes de Israel, judíos en la carne, tener la circuncisión y tener la ley, tenían el mérito delante de Dios. Y cuando vino Cristo, Cristo para ellos fue un tropiezo. Mire, lo vuelvo a leer, versículo 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no? Porque iban tras ella, tras la justicia, no por fe, sino como por obras de la ley. Y entonces tropezaron en la piedra de tropiezo. Como estaba escrito en Isaías 8:14, en Isaías 28:16, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Dios ya les había dicho en la profecía, pongo en Sión a la piedra. El Señor es llamado la piedra en distintos aspectos. Él es la roca, en Mateo 7, para edificar encima. Él es la roca, en Mateo 16, donde edificará su iglesia. Pero también es la roca angular, la roca principal. Y también es roca que en la profecía de Daniel destruirá la imagen de los imperios del mundo. Y también roca de tropiezo. Volvemos a nuestro tema. Los judíos buscaban la justicia de Dios. Y después va a decir, no conforme a ciencia, tenían una religión, se la creían que eran los mejores de las naciones, creían que eran el linaje de Abraham. Papá, mamá judío, circuncidado, tengo la ley. Llega el Mesías, les dice las cosas de frente y para ellos fue un tropiezo. Fue roca de tropiezo el Mesías. Por eso no todos ellos creyeron. Y ya estaba previsto y anunciado en la palabra de Dios. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta? Mire ingresando Romanos 10 y ahí tomamos una agüita enseguida. Mire Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel, de nuevo él sigue diciendo, oro por Israel, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo quiero que mi parentela sea salva, dice Pablo. Pero doy testimonio, dice versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero tienen una religión. Doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conocen realmente la palabra de Dios. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, la verdadera, procuraron establecer la suya propia. Es decir, establecieron su propia religión. Cumplo, me lavo, oro, canto, abro la ventana mirando a Jerusalén para rezar, cumplo. Ignorando la justicia de Dios, establecieron su propia justicia, su propia religión. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es el Mesías. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Comprende? Ahí podemos hacer una pausa. Es difícil comprender otros textos más, pero no había fallado el Evangelio. El Mesías era el verdadero Mesías. No había fallado la palabra profética. No había fallado el Evangelio. No había fallado el apóstol. No era un farsante, era verdadero. ¿Cuál era el problema? El problema estaba en ellos, que tenían una religiosidad que cuando vino el Mesías, para ellos no fue una bendición, para ellos fue
piedra de tropiezo. Pero ya estaba anunciado en la Escritura. Pablo oraba por ellos y seguía discutiendo y predicando, aunque muchos llegaron a odiarlo. Y bueno, se torna un gran ejemplo para nosotros. Pausa, continuamos en 5 minutos. Muchas gracias.